Sí, muy buenos días. Vamos a buscar el libro de San Marcos en esta mañana. Vamos a buscar San Marcos, capítulo 9. El libro de San Marcos, capítulo 9, desde el versículo 14. Vamos a leer. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con ayuno, con oración y ayuno. Está el versículo 29. Aquí en San Marcos capítulo 9 nos muestra la historia de este hombre, cuyo hijo estaba endemoniado. Y este padre habría experimentado mucha dificultad, porque dice que desde niño él se encontraba en ese estado, y sordo y mudo. Y también de repente su hijo se tiraba al fuego, al agua. Entonces creo que para este padre habría sido una carga tremenda, tan solo mantener a su hijo vivo. Y cuánta aflicción, cuánto dolor habría experimentado mientras que criaba a su hijo. Sin embargo, un día escuchó acerca de Jesús, acerca de sus discípulos. Entonces habría pensado, quizá ellos pueden sanarlo. Entonces, llegando con los discípulos, estaría muy emocionado. Quizá hoy es un día en el que mi hijo pueda ser sano, pueda ser libre de este demonio. Pero los discípulos tampoco pudieron. Entonces sería una gran decepción, ¿o no? Sí, escuchó esa noticia de que los discípulos de Jesús están sanando a las personas, echan fuera a los demonios. Quizá cuando él se acercó, pasaron algunos antes que él, que sí, los discípulos expulsaron los demonios. Entonces tendría gran expectativa. Ya llega mi turno, llega mi turno. Pero los discípulos no lo lograron. Entonces tendría una gran decepción, también se llenaría de incredulidad. Ah, disculpen. También aquel padre podría pensar, veo que ni siquiera en este caso, veo que ni siquiera en este caso me funcionó. Entonces, luego aparece Jesús y le dice, en el versículo 22, el hombre dice, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos.
Entonces, después de que los discípulos no pudieran expulsar al demonio, aunque llega Jesús, este hombre ya no tiene ninguna expectativa. Si puede hacer algo, hágalo. Por favor, ayúdenos. Sí puede. ¿Qué quiere decir? No estoy seguro si puede o no puede, porque ya los discípulos no pudieron y son sus discípulos. Pero si se puede hacer algo, entonces sí, ayúdeme. Entonces, lo que podemos ver al examinar el corazón de este hombre es que no es una persona que tenga mucha fe. Por ejemplo, el caso de la mujer que tenía el flujo de sangre por 12 años. Ella estaba segura que Jesús diga algo, no diga nada, con que yo toque el manto, ya estoy segura que voy a sanarme. Ella tenía fe. Y normalmente cuando nosotros vemos la Biblia, aparecen las personas que tienen fe y aparece cómo Dios trabajó, obró a través de aquellas personas que tenían fe. Pero esta historia es un poquito diferente porque nos muestra a Jesús obrando, pero en alguien que no tiene fe. Entonces nos confunde un poco. Según lo que yo he leído, he aprendido, a Dios le agrada la fe, ¿cierto? Y Dios siempre trabajó con los que tuvieron la fe, los que creyeron en la palabra, los que aceptaron. Pero ¿por qué aquí Dios se encuentra trabajando con un incrédulo? Aquí, ¿cómo continúa la conversación? Jesús le dijo en el versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, si él va a recibir ese milagro, ¿debería creer o no? Uno piensa así, debería creer, debería tener fe, si no Jesús, ¿cómo va a trabajar? Pero ¿cuál es la respuesta de este hombre? Dice el versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces yo les pregunto, ¿cree o no cree? Alguien que dice, ayuda a mi incredulidad, ¿es una persona que está creyendo? No, es una persona que quiere creer, pero se le dificulta. Quiere creer, pero no le está funcionando. Porque aunque una persona quiera creer, no por eso cree. Usted cree que con empeño, con esmero, entonces usted puede alcanzar la fe, su corazón logra tener fe plena sobre algún asunto o en Dios. Entonces, este hombre, ¿por qué dice que le ayude su incredulidad? Porque Jesús dijo que al que cree, todo le es posible. Pero en su corazón no tiene la fe. Entonces necesita ayuda. Ay, ayúdeme, hasta para eso, ayúdeme hasta para creer. Venía hoy muy ilusionado, pero cuando vi el fracaso de los discípulos, entonces ya me desilusioné, me llené de incredulidad. Necesito ayuda. Extrañamente, Jesús obró en esa persona que no tenía fe. Entonces esto nos llama la atención. También nos genera mucho interés, porque aunque nosotros vengamos a la iglesia, escuchemos la palabra, caminemos con la voluntad de Dios, pero muchas veces nos falta la fe. Muchas veces pensamos, ¿será? Sí, la palabra dice así y sí, me nace el deseo de caminar, de intentarlo, pero ¿será? ¿O no piensan así? Muchas veces. Si cada uno tuviera la fe tan rápido, entonces yo creo que los servicios durarían unos 15 minutos. Y nada más diciéndole que tenga la fe, termina el culto. Y todos se van con la fe. Pero nuestro corazón es muy duro. También es bien incrédulo. Pero en esta historia nos llama mucho la atención porque hay un hombre que no tenía la fe, pero Jesús trabajó en él. Entonces hay que entender, ¿cómo podemos justificar esto? Jesús que siempre trabajó en los que tenían la fe, ¿por qué trabaja en este hombre incrédulo?
Ya, este hombre, en el versículo 24 dice, ayuda mi incredulidad. Entonces, él reconoce. Jesús que dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces, para ese hombre, esa respuesta, ¿qué significa? Tú te vas a ir con tu hijo igual. Porque no puedes creer, pero al que cree todo le es posible. Pero tú no crees, entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Su hijo se va a regresar hoy igual, porque usted no tiene la fe. Pero este hombre dice que ayúdeme con mi incredulidad. Entonces nos llama la atención por qué razón Jesús está obrando en este hombre, por qué razón Jesús sí sana a este endemoniado. Este hombre está haciendo algo que a Dios le agrada. Sí, a Dios le agrada la fe, pero hay algo más que a Dios le agrada. Por eso nosotros al leer la Biblia debemos fijar nuestra atención, porque Dios nos revela cómo es su corazón. Este hombre se está humillando. Ayúdeme. Está bajando la cabeza. Está inclinándose su corazón. Yo no puedo hacerlo. Ayúdeme. Ni para creer yo puedo. Ayúdeme. Entonces, en nuestro caso, la sociedad, el mundo, nos enseñó que no nos humillemos. ¿Cierto? Quizá alguno de pequeño también le dijeron, usted no se humille, dése a respetar, no se deje. Entonces nosotros crecimos con esa clase de ideas, de no ser humillados. Pero lo que habla la Biblia es muy diferente. Lo que Dios enseña es diferente a esa enseñanza que nosotros tenemos en el mundo, en la sociedad. Las personas en sociedad, ¿cómo reaccionan? A mí ni mi padre me gritó, usted no me grite. A mí no me humilla, a mí no me grita, a mí no me habla feo, a mí no me hace quedar en vergüenza delante de otros. Eso es como la sociedad nos formó, ¿o no? Pero la enseñanza de la Biblia es otra cosa. A Dios le agrada que nuestro corazón se humille. Pero nosotros no llevamos esa práctica. Sí, tal vez llevamos la práctica de congregarnos el domingo, tal vez llevamos la práctica de conectarnos al devocional, pero ¿quién lleva la práctica de humillar su corazón? Alguno piensa que, yo solo me humillo delante de Dios. Mentiroso. Porque si una persona vive humillándose delante de Dios, naturalmente se humilla delante de los siervos que Dios puso y naturalmente se humilla delante de la iglesia. Como consecuencia, si esa persona estuviera practicando realmente humillarse delante de Dios, una consecuencia natural de ese corazón que lleva esa práctica sería humillarse delante de los siervos de Dios, humillarse delante de la iglesia. A veces algunas personas tienen un concepto equivocado. Los que están cerca del pastor, esos solo saben bajarle las orejas al pastor. Pero están ahí. Así algunos piensan. Esa persona es ignorante del mundo de Dios. ¿De qué me serviría a mí humillarme delante del pastor si no aprendo a humillarme delante de Dios? Pero el que aprende a humillarse delante de Dios, entonces sí aprende a respetar la iglesia, a respetar a los siervos. Entonces, podemos suponer la humildad, el humillarse es una forma primitiva de fe, como si fuera uno de los ingredientes hacia la fe. Vamos a ver algunos versículos sobre esta parte. Vamos a buscar el libro de Santiago, capítulo 4. El libro de Santiago, posterior al libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. El capítulo 4.
el versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces Dios tiene su norma. Ya la sociedad nos dictó una norma. No se humille, no se dé por menos, que nadie le pase por encima. Dese a respetar, alce su voz, golpee la mesa. Pero Dios nos da su manera de ver las cosas. Yo resisto a los soberbios, pero doy gracia a los humildes. Quiere decir, la humildad a Dios le agrada. ¿Y quién puede tener humildad? El que aprendió a humillar su corazón. Entonces, humillarse para algunos, sin la práctica de vida de fe, humillarse como un castigo, humillarse como algo horrible, humillación, no, no quiero. Pero en el mundo de Dios, humillarse es el origen de la bendición, es el origen de la gracia. Entonces nosotros hemos de aprender y practicar acerca de ese mundo, de humillar, bajar nuestro corazón. Dios muchas veces quiso enseñar sobre esta parte. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel recibía el maná. Entonces, ¿Dios qué les ha hecho? Todas las mañanas inclinarse para comer. Una manera de humillarse delante de Dios. Señor, aquí estoy una nueva mañana inclinándome ante usted. Si no, no como. Y si alguno quería guardar para el otro día no inclinarse delante de Dios, entonces se agusanaba. El único día que podía guardar, el día previo al día de reposo, porque el día de reposo no iba a caer maná y no iban a salir a recoger. Pero Dios quería formar esa práctica. Un día más que me tengo que humillar, si no, no puedo vivir. Si no, no puedo recibir de Dios. Pero muchos buscan un estilo de vida que no tenga que humillarse. Un estilo de vida que no tenga que humillarse para nada. Entonces pierde la práctica. Dentro de nuestro estilo de vida, entonces, por lo menos diario, una vez hay que bajar el corazón. Entonces, cuando fuéramos corregidos, ya la experiencia, la costumbre, el hábito de humillar nuestro corazón estaría bien ejercitado. Pero el problema es que estando en la iglesia, escuchando la palabra, tratando de aprender la vida de fe, pero no nos falta la fe, pero aparte no sabemos humillarnos. Ese hombre en San Marcos 9, ¿por qué podía hallar la gracia? ¿Por qué? Por lo menos él sí sabía humillarse. Ayúdeme, por favor, si puede hacer algo, ayúdeme. Ni creo, soy incrédulo, pero ayúdeme. Entonces, hermano, si usted no sabe tener la fe, entonces por lo menos aprenda a ser humilde, por lo menos aprenda a humillarse. No entiende bien la fe, le cuesta creer en la palabra, no es problema. Aprenda a humillarse un poco y Dios le puede ir ayudando, le puede ir enseñando. Pero ni aprende la fe, ni se humilla y luego quiere que Dios trabaje. Eso sí no pasa, eso sí no sucede. Vamos a ver otros versículos. San Mateo capítulo 23. San Mateo capítulo 23, el versículo 12. Dice así, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, muchas veces las personas quieren ser enaltecidas, entonces, ¿qué hacen? Se enaltecen primero para que luego los demás les enaltezcan.
Pero en el mundo de Dios no es así. En este mundo, en esta sociedad, sí, las personas se dirigen de esa manera. Quieren un cargo más alto, quieren un rango más alto, siempre buscan cómo enaltecerse, siempre exalta lo que hace bien, exalta sus logros, sus méritos, siempre quiere seguir escalando, ver cómo ponerse por encima de los demás. Pero Dios, ¿qué dice? No, así no es. El que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. Pero el que se humilla no es enaltecido por sí mismo o por los hombres, sino el que se humilla, Dios lo enaltece. Por eso nosotros debemos saber, nuestra costumbre en este mundo, en sociedad, es muy diferente al corazón de Dios. En una ocasión, la madre de unos discípulos de Jesús se acercó. Jesús, por favor, yo quiero que tú mandes que en tu reino un hijo mío se siente a la derecha, el otro hijo mío se siente a la izquierda. De la madre estaba apelando por el futuro de sus hijos, pero los hijos tenían el mismo interés. Jesús, ¿qué le respondió? El que quiera ser mayor de vosotros, hágase servidor de todos. Jesús, ¿cómo llega a ser el Rey de Reyes? Sirviendo con su muerte, sirviendo hasta la muerte de cruz, humillándose, siendo humillado, siendo escupido, siendo ofendido, siendo golpeado, maltratado, muriendo por todos nuestros pecados de la forma más humillante. Así Dios lo exaltó. Entonces, ese mismo sistema, ese mismo lineamiento aplica para todos los hombres. Si se humilla, será enaltecido. Por eso no debemos tener un corazón arrogante. Muchas veces no nos damos cuenta cuánto Dios aborrece ese corazón. Primero, por la falta de la lectura de la Biblia, y segundo, por la falta de la práctica de la vida de fe, no nos damos cuenta cuán necesario es humillarnos y cuán abominable a Dios es dirigirnos con soberbia, dirigirnos con arrogancia. Por eso, sin palpar ese corazón de Dios, empezamos a abrazar la arrogancia, pues nos satisface. Vamos a ver una palabra. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Aquí los que se duermen, entonces yo repito el versículo hasta que abra la Biblia y lo busque por lo menos. La joven no puede buscar Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Hay que prestar atención. Dice así, Proverbios capítulo 6, versículo 16. Seis cosas aborrece Jehová, y aun siete abomina su alma. Los ojos altivos. Ya, entre las cosas que Dios aborrece, ¿cuál encabeza la lista? Los ojos altivos. Por ejemplo, cuando uno hace una lista, entonces, ¿qué escribe primero? Lo más importante, para no olvidarse. Y Dios está enumerando las cosas que aborrece. Lo primero que puso fueron los ojos altivos. Ahí no puso el pecado, la fornicación, el adulterio. Puso los ojos altivos. Pensemos bien. Alguno puede ética o moralmente llevar una vida decente, piensa que por eso a Dios le agrada, pero se dirige con ojos altivos. Ve a los demás por debajo, con facilidad se queja, pero no se queja para mejorar, se queja solo por arrogancia, por soberbia. Entonces esta palabra nos hace pensar, nos hace meditar. Dios, ¿qué aborrece realmente? ¿Y qué le agrada? Sí, a Dios le agrada la fe, pero muchas veces no sabemos tener la fe. Muchas veces delante de diferentes situaciones no sabemos qué fe tenemos que tener, en qué palabra creer.
A veces pensamos que la fe es algo muy difícil. Entonces, sí, la fe es tan difícil. Empiece por humillarse. Mientras que se humilla, observe si Dios le da la gracia o no le da la gracia. Si Dios le enaltece o no le enaltece. Observando esa parte, uno puede aprender a Dios. Ah, Dios sí me ayudó. Entonces, si no sabe tener la fe, por lo menos aprendamos, practiquemos, humillar nuestro corazón, porque Dios da gracia a los humildes. Quien necesita la gracia de Dios, le hace falta la fe. Ayude a mi incredulidad. Así puede expresarse. Ayúdeme, Señor. Soy manco, no sé ni creer. Soy manco espiritual, no tengo fe, pero ayúdeme. El que se acerca a Dios así, Dios nunca le rechaza. Dios nunca le da la espalda. Sí, es cierto que no tiene una gran fe, pero por lo menos se está humillando. Démosle la gracia. Vamos a enaltecerle. Pero lo que Dios sí aborrece. Ni aprendió la fe, pero se dirige con soberbia. Se dirige con arrogancia. A mí no me parece, yo no estoy de acuerdo aquí que allá, la iglesia aquí, el pastor allá. Por favor, no tolere ese corazón, no le va a ser bueno. Mucho mejor andar humillándose en contra de la corriente de este mundo, que le dice que no se humille. Entonces, así nosotros podemos aprender a Dios con humildad. También Dios trabaja en nosotros, aunque no teníamos una gran fe, pero aprendimos por lo menos a bajar el corazón. A Dios le agradó. Ese hombre era incrédulo. Parece que Jesús de ninguna manera debería ayudarle, pero se humilló. ¿Por qué se humilló? La situación con su hijo. Él no podía cargarla. Entonces, ¿la sabiduría dónde está? No hace falta humillarse por las situaciones. Antes de que llegue la situación, humillemos nuestro corazón, hermano. Y ahí Dios nos regalaría su gracia. Amén. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Vamos a orar para finalizar.